Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes hoy en esta bellísima mañana del domingo 18 de febrero del 2024, en esta 91ª conversación a los hombres de la nueva tierra por su mensajera Josefina Chacín Duchamp, quien nos deja físicamente hace 17 años, pero hoy más que nunca presente en todas estas conversaciones. Y hoy pues tengo el agrado de tener a un invitado de lujo. Sí, a un invitado de lujo porque es un hombre que ha tenido una vida extraordinaria, tuvo además la suerte y la fortuna de vivir junto con su familia en la Granja Hogar Los Peregrinos y en el fondo por muchos años. Él ya nos va a hacer un recuento de su vida, pero tuvo esa gran suerte de vivir al lado de la mensajera con sus hijos por muchos años. Hoy, como la mayoría de todos ellos, después de que ella nos deja físicamente, regresa nuevamente a vivir en Veracruz, Veracruz. Entonces, tengo el honor de presentar y el gusto de presentar a Medardo de la O Jiménez. Voy a hacer una pequeña presentación, como siempre, una pequeña reseña de quién es Medardo. Le voy a hacer la primera pregunta y, como siempre, él ya estará dándonos todos los pormenores de lo que ha sido su vida en el mensaje a los hombres de la nueva tierra. Pues Medardo nace el 6 de junio de 1938 en un lugarcito muy pequeño en el estado de Veracruz, en Carlos A. Cartillo, en el estado de Veracruz. Es el séptimo de 8 hijos. A la edad de los 7 años se queda huérfano y eso lo marca. Y en 1945 se trasladan toda su familia a vivir al puerto de Veracruz, en donde permanece ahí, se casa con Zoila, quienes no la conocimos y quienes la conocieron, tuvo pues un matrimonio muy hermoso y fruto de ese matrimonio tienen 5 hijos y a partir de 1981 toma la decisión de su vida de irse a vivir a la Granja Hogar Los Peregrinos, junto con otros mexicanos que también familias que hicieron el éxodo a vivir a la granja, ese ideal de vida, ¿no? Y ahí permanecen por muchos años hasta que fallece la mensajera y posteriormente regresan ya de nuevo a vivir a la ciudad, perdón, al puerto de Veracruz. Eh, Anterior a su viaje a la granja, Medardo es un profesionista, es un químico siderúrgico y trabajó muchos años en TAMSA, que es una empresa transnacional mexicana de aceros muy importante. Entonces, y bueno, lógicamente, como todos en la colectividad, pues desarrolló muchas cosas, no solo afines a lo que él sabía hacer, sino al campo y a otras cosas. Pues démosle la bienvenida en esta tarde, en esta mañana, a Medardo. Mi querido Medardo, qué gusto me da saludarte y tenerte hoy en esta experiencia de vida que, ella nos da la oportunidad de que nos platiques. Te voy a hacer la primera pregunta y, eh, y ya nos empieces tú a contar toda tu historia. Bueno, primeramente, platícanos un poquito, no de tu vida y ya posteriormente te haré la primera pregunta. Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy contento en este momento porque se me está dando la oportunidad de expresar algo muy grande que en el curso de nuestra existencia no esperábamos que se realizara. Así De es. manera que uno, en el tiempo menos pensado, se realizan cosas que en este caso, como lo vivimos nosotros, fueron extraordinarias. Así es. Eh, Más bien, lo que yo quiero exponer es algo en donde considero que es testimonio del actuar de Dios en nosotros, lo que Él fue realizando.
dando de manera, pues, que para nosotros, con el paso del tiempo, lo consideramos una gracia inmensa. Mientras lo estábamos viviendo, no sentíamos o no nos dábamos cuenta la grandeza del amor de Dios, pero Así para es. poder dar virtud del por qué se realizó esto en nosotros, yo lo pudiera considerar que se debió a dos acontecimientos que para mí fueron de mucha trascendencia. Eh, yo, después de terminado los estudios de bachillerato, me fui a estudiar a la ciudad de Orizaba, Veracruz, para hacer Sí, los estudios profesionales. Y allá en Orizaba se presentaron esos dos acontecimientos. En el año de 1957, principio de año, yo tuve la oportunidad de que se realizara algo que para mí yo lo había escuchado y nunca pensé que eso se podría realizar en mí. El amor a primera vista. qué cosa. Ahí donde dicen que Cupido actúa y es, pero certero. Conocí a primera vista cuando vi a esa mujercita que me cautivó y al principio, como andaba con una bata de laboratorio, pensé que era una profesora de ahí de la universidad y dije, bueno, tengo que tener mucho respeto. Pero después supe que era una estudiante, ya llevaba el segundo año ahí en la universidad. Con el tiempo nos tratamos y inició en el mismo año el noviazgo que duró durante 7 años. 7 años. En esos 7 años yo tuve la gracia de poder descubrir el tesoro inmenso del corazón de esa mujercita en el aspecto espiritual. Entonces, ese fue el primer acontecimiento que a mí no puedo dejarlo o desligarlo de lo que más tarde iba a ser un apoyo muy importante en nuestras vidas. El segundo acontecimiento es muy desagradable para mí, a finales del mismo año. A mí me ha encantado mucho el deporte, el voleibol, el béisbol y la universidad se juega. Es como dijéramos un medio más que a la juventud lo impulsa, lo alienta a realizar, pues un medio que también ayuda mucho en la conservación de la salud. Eso ocasionó que yo me abocara más al deporte y descuidé mis estudios. Desgraciadamente, el descuido fue tan grande que me reprobaron en 5 Qué asignaturas. cosa. Eso fue un dolor inmenso, una decepción que yo sentía por el sacrificio que hacía mi madre y dos hermanas mayores, porque para sostener, éramos dos hermanos en una ciudad fuera de Veracruz y lo que correspondía a los estudios y la estadía en el lugar, pues yo lo había tirado por la borda. Esa situación vergonzosa no me atrevía yo y no se lo di a conocer a mi familia, sino que yo me sentí en la necesidad y la obligación de cumplir con la responsabilidad y seguir adelante. ¿Qué fue lo que sucedió con ese dolor tan grande? Yo me fui a refugiar a un templo. Estando ahí, sentí el impulso de irme a postrar ante la Virgen de Guadalupe. Esa imagen que tiene estoy atrás. En ese momento, yo solicité como todo aquel que está afligido una asistencia, una protección, una ayuda. Y durante un tiempo que estuve ahí al salir del templo,
mi estado de ánimo fue diferente. Sentí mi parte para solventar ese problema, el cual yo estaba pues bastante afectado. Y mira, Juan Pablo, yo recibí una asistencia, yo casi no dormía y me propuse y las 5 materias las pude normalizar. Y de ahí en adelante, con esa enseñanza, la asistencia de lo alto y la ayuda imprescindible de Zoila, logré superar ese momento. Cuando se va a construir una obra, se empieza por una cimentación que viene después. Para mí, esos 2 momentos marcaron el inicio de una base que iba a ser más tarde el sostener lo que la obra de Dios iba a ir realizando. Años después, pues nos casamos en Veracruz, perdón, en Orizaba en el año de 1964. Nos fuimos a vivir a Veracruz, ahí permanecimos hasta 1981, ya con 5 hijos, pero nosotros sentíamos, tanto Zoila como yo, seguir fomentando el aspecto espiritual Sí, a retiros de cristiandad. Zoila iba con que nos sirvió de una orientación con relación al mensaje, pues dijéramos imprescindible. Yolanda era una persona que en paz descanse, buscadora de la verdad, iba por todo de manera de llegar a encontrar lo que ella quería. Y gracias a la oportunidad, con su inquietud de conocer a Mimi, conoció a Mimi en el año de 1950 y fue 78, ok. en el segundo viaje que hizo Mimi a la Ciudad de México. Ella Sí. lo supo, asistió, quedó muy motivada con ese encuentro con Per- ella. perdón que te interrumpa, Naturalmente hubo pláticas de unos días. perdón que te interrumpa. Sí, Lo que nos gustaría saber es cómo es que Yolanda Olavarrieta, que hoy que la traes a la memoria, la, la gran Yolanda, que también compartimos muchos momentos con ella en México fue, como dicen, fue una persona con una personalidad sí, muy arrolladora. ¿En qué año, o sea, cómo es que Yolanda en Veracruz tiene contacto con Mimi, con Josefina? Cómo es que se da eso? sí. Mira, ella, te decía yo que era una buscadora, precisamente la conocimos en un movimiento familiar cristiano. Ok, Y ahí estaban haciendo por parte de ella la búsqueda y por parte de nosotros también de encontrar la verdad sobre que lo que veíamos al asistir a los actos religiosos, ujú, en las misas y todo eso, después de eso que íbamos recibiendo, cosas que necesitamos otro medio más que eso que nos motivara. Y esa búsqueda, en esa búsqueda nos tuvimos la oportunidad de conocer a Yolanda. ok, Después de eso, 2 ocasiones, nosotros, además de esa oportunidad de verla a ella en el movimiento familiar cristiano, la otra fue a consecuencia de lo siguiente. Resulta que estando yo trabajando, yo tuve un problema de la columna y pues me operaron, y en el momento en que tuve yo que guardar el reposo necesario, pues yo me concentré en casa
Yolanda lo supo, como ya nos conocía, y nos fue a visitar. Ok, En esa visita, como fue en el año de 1979, ella ya había ido también, además, a Israel con un grupo ok, de mexicanas. ok. Mimi en ese entonces estaba en la Gruta de la Leche. Ah, ok, Y, ok, ok. naturalmente, cuando nos va a visitar a la casa que yo estaba pues guardando el reposo necesario después de la operación, nos dijo que ella estaba muy motivada porque había algo extraordinario, que para ella había encontrado lo que buscaba y que de esa manera ella, de acuerdo con lo que nosotros sentíamos, nos iba a dejar un libro que fue El mundo según el corazón de Dios, para que lo leyéramos, a ver qué nos parecía. Mira, Juan Pablo, yo lo empecé a leer, me pasé toda la noche leyendo el libro, me cautivó de tal manera por lo que ahí se dice, que quedé yo muy impresionado, cómo la obra de Dios ha sido siempre obstaculizada por una energía contraria y ahí claramente se va exponiendo todos los recursos de que se ha valido esa, esa energía. Entonces pasan unos días más, ella nos vuelve a visitar a casa para ver las impresiones, se lo dimos a conocer que en la parte nuestra estábamos muy entusiasmados. Y dice, yo les traigo otro libro más que vinieron unas personas de México. Esa persona era la familia de Shams, Carlos de Ok, Sham y Lelia. ok, Habían sí, ido a sí, sí. Veracruz. Claro, claro. Entonces, a través de ellos, pues, tenían libros del mensaje. Nos dejó Yolanda viviendo el Evangelio para que los leyéramos. Ese fue el toque que motivó querer saber más sobre el mensaje. Entonces, ella nos dijo que se estaba reuniendo en Veracruz con un grupo de personas, eran pocas porque eran Roxana, la mamá de Roxana, eh, y un matrimonio que más tarde también fue a Venezuela por 15 días, porque quedaron motivados con relación al mensaje, que fue Leonardo Cervantes y su esposa Antonia. Y que si nosotros queríamos participar a esos grupos para que nos relacionáramos más con respecto al mensaje. Yo le dije que yo por ese momento no podía, precisamente porque estaba yo guardando ese reposo, pero que si ellos estaban de acuerdo de hacerlo en nuestra casa, pues ahí nos reuniríamos. Es así como 3 o 4 veces se hacía, una vez por semana, y después, ya motivados y más, empezamos las reuniones en la casa de las otras personas. Esto naturalmente se fue acrecentando, pero nosotros teníamos un inconveniente que no teníamos los libros del mensaje. Entonces, Roxana, Yolanda, de acuerdo con lo que ellos leían, llevaban los libros, los meditábamos y así era al principio. Claro. Después se me presentó ya estando bien, después del reposo de la operación, al recorrer el centro de la República pasamos precisamente por México a la casa donde se hacían las reflexiones con Blanca, Con Blanca Mione. Blanca Mione. Y ahí en ese sitio también se tenía la oportunidad de conseguir los Claro. libros. Ella ya tenía antecedentes porque Yolanda había hablado con ella y nosotros, con la
inquietud que teníamos, porque empezamos nosotros, que eran Zoilaída la mayor y Beatriz, a participar en las reuniones de grupo, conseguimos los libros para ellos y eso fue todavía muchísimo mejor porque entonces más amplia, más clara sobre lo que íbamos a tener en ese grupo de reflexiones, lo que determinados temas pensábamos. Además, tuvimos la oportunidad que de México iban a Veracruz, pero se han ido a Venezuela, habían estado con Mimi, y yo escuchaba que se preguntaban, oye, ¿y fuiste al terreno? Como le decían allí a la granja. No, no Sí. pudimos ir, estuvimos en la cuevita, decían, y yo me imaginaba un terreno, yo nunca pensé dónde sería, cómo sería que un terreno, como aquí acostumbramos en México decir, así, tú te des un campo, por así decirlo, sin tener idea totalmente de cuando decían terreno de qué se trataba. Bueno, en una ocasión llegó, yo creo que de vacaciones porque era verano, Isabel Carter. Y Yolanda, como era así, enseguidita se ponía en comunicación con quien pudiera tener el contacto directo y logró hacerlo con Sí. Isabel y supo que estaba en la playa. ¿Y qué crees? Nos invitó a los del grupo y fuimos a encontrarnos con Isabel en la playa. Ahí tenía una carpa grande e Isabel andaba portando los libros del mensaje con los grabados y todo. Nos ha dado una explicación del grabado primero hasta el último, que eso para mí fue impresionante. Era, yo sentía una cosa como grandísima y al mismo tiempo como quererla tener, no sé, porque ya lo que nosotros habíamos vivido a través de la institución, leyendo la Biblia y relacionándolo con esos grabados y lo que era la historia de Jesús y el cómo se había llevado a cabo todo eso desde el principio hasta el final, y yo quedé muy motivado. Todos, porque gente de la forma como nosotros estábamos acostumbrados en el aspecto religioso. Bien, llega el momento, viene otra persona de México, Luchi Bernal. Estábamos en la reunión de grupo en la casa de Roxana y hace la siguiente pregunta. Oigan, ¿y ustedes se han comunicado con Mimi? ¿No? Fíjate el concepto que yo tenía y la soberbia espiritual también. Yo dije entre mí, pero ¿por qué me voy a comunicar con ella si Dios está en todas partes? Yo en los libros consideraba que era algo inmenso lo que se estaba dando, pero desconocía la importancia del instrumento con relación a todo lo que estaba recibiendo y había recibido ella. Totalmente desconocida, Juan Pablo. Claro, claro, claro. Entonces, cuando nos dicen eso, Roxana estaba a punto para viajar a Venezuela en ese momento nosotros, bueno, será la oportunidad de escribir, decirle lo que sentimos, las impresiones sobre el mensaje, en fin. La hija mayor, soy en ese aspecto, muchísimo más que nosotros. Nosotros no lo sabíamos. Era tal lo que había recibido de ella, cuando, bueno, se tomó la decisión ya de ir, no me voy. Era tal el deseo
de estar ya con ella, que ya después lo supe, eso no lo sabíamos. Era Claro. impresionante. Entonces, ¿qué pasó? Yo acostumbraba, fíjate, Juan Pablo, durante la estancia que yo estuve en la fábrica, el director de la empresa era una persona muy religiosa. Era la que en el momento que nosotros estábamos, Zoila y yo, en la búsqueda, él organizaba retiros de cristiandad. eh, Había una inquietud de él, pues para que la fe espiritual en uno aumentara. Y me invitó a que participara yo en unas reuniones que es una agrupación conocida con el nombre de Opus Dei. Sí. Yo empecé a participar ahí, inclusive a través de las primeras reuniones en relación a la Virgen María. Eso me tocaba a mí. Se hacía la lectura, los rosarios. Yolanda nos fue a dar mensaje. Yo tenía la costumbre todas las mañanas de madrugada hasta la fecha de levantarme muy temprano, hacer el rosario y como ya tenía yo, pues los libros del mensaje, me ponía a leer y una mañana sentí el impulso de llamar a mi niña. Bueno, llamo a Venezuela, ya teníamos los números, la dirección, llamé y ella toma el teléfono y es la que contesta, pero como yo no conocía su voz, yo me tuve que presentar primero. Hola, yo soy Medardo, Medardo de Veracruz. Ah, mi hijo, ¿cómo están? Ahí supe que era ella. ¿Cómo están? Pues bien, Mimi, estamos muy contentos porque a través de Yolanda hemos tenido la oportunidad de tener nuestras reuniones para tratar sobre las meditaciones del mensaje motivados. Qué bueno, mi hijo, qué bueno, me contenta que puedan tener esa oportunidad. Sigan adelante. Fue una comunicación así muy, para mí, muy rápida, ligera, no se profundizó en nada más que el conocimiento de quién era ella, ligeramente. Cuando hablo con Zoila temprano para que ella y las niñas iban a prepararse para, bueno, el desayuno y las primeras actividades del día. Les dije que había hablado con Mimi y me dicen las niñas, papá, ¿por qué no nos llamaste? Nosotros queríamos escucharla. Bueno, en otra ocasión será, le dije. Pasa, yo creo que un mes, mes y medio, y volví a sentir el impulso de llamar. Pero en esta ocasión le hablé a los hijos y a Zoila. La casa era de 2 pisos. Entonces, en la extensión de arriba, ellas estuvieron pendientes cuando yo hice la llamada. Vuelve otra vez Mimi a, co- a contestar. Y en esta ocasión, pues ya le dije que inclusive en el grupo estaban participando nuestros hijos, que se sentíamos muy motivados. Yo creo que cuando esa segunda llamada, ella ya había recibido las cartas que se había llevado Roxana. Y en Ajá. esas cartas, naturalmente, los hijos le comunicaron sus inquietudes. En eso estábamos cuando ella dice lo siguiente, ¿y por qué no se vienen? Yo no supe qué contestar de momento. Y dije, bueno, Mimi, cuando sea la voluntad de Dios, bueno, mi hijo,
qué bien. Entonces, miren, si ustedes lo deciden así, empiecen a prepararse. Para eso, la próxima llamada la hacen con Miguel Saturno, para que, bueno, se pongan de acuerdo en cuanto a cuándo van a venir, para que él aquí haga la recepción necesaria con ustedes. Sí, cómo no, Mimi. Bueno, hubo la despedida, pedimos la bendición. Se bajan los hijos corriendo, los mayores. Papá, vámonos, vámonos, papá, vamos. Esperen, esperen, sí. Esto no es así como irse de vacaciones. Lo tenemos que pensar, mamá y yo, a ver en qué momento podemos hacerlo y dejar las cosas arregladas, no irse así nada más. Claro. Digo, cuando ya se tenga una cosa más determinada, le avisamos a ustedes. Bueno, yo me fui al trabajo. La distancia que yo recorría en el carro de la casa al trabajo serían en 15, 17 minutos. Juan Pablo, empieza el cuestionamiento. ¿Y por qué no nos vamos? Y empecé yo. La casa era una casa que se había construido con un préstamo de banco y lo tuvimos pagando 10 años. Y hacía 2 o 3 meses que habíamos terminado ese compromiso. Bueno, por la casa no hay ningún problema, decía yo. Más adelante, ¿y los familiares? Cuando le digamos, ¿cómo van a reaccionar? Porque uno desconocía lo del ego colectivo, pero sí Claro, conoces el apego, sí claro. conoces que te quieren, sí conoces que desean lo mejor para ti, pero cuando le vas a dar una noticia de esas, bueno, es algo que no se sabe la respuesta, no se Claro. sabe si habrá oposición. Y yo decía, bueno, por parte nuestra no tenemos problema. Ahora vamos a ver qué resulta con ellos. La otra pregunta era, y con relación a los niños, el colegio, porque no tenía que pensar, ellos iban muy bien al colegio. No, entorpecía sus estudios y no sabíamos allá, a dónde íbamos, qué iba a hacer en cuanto a su preparación de ellos. No lo sabíamos. Bueno, llegué a la fábrica. Normalmente cuando llegábamos, checabas tarjeta y había una camioneta que hacía la distribución del personal en los diferentes sectores de las dependencias de la fábrica. Se bajaba uno a su sección correspondiente. Ese día yo quise irme caminando para seguir cuestionándome. Llegué hacia esa construcción inmensa donde yo trabajaba, eran los hornos eléctricos y me quedé ahí parado frente a todo eso, las Sí, diferentes instalaciones. Y durante 18 años, la vida me dio una enseñanza inmensa en esa siderurgia. Ahora recuerdo lo que decía Mimi, que la verdadera maestra es la vida. Yo había estudiado en la universidad, cualquiera que estudie en una universidad, ya sea medicina, ingeniería, arquitectura, lo que sea, eso todo es intelectual. Todos sabemos que cuando empiezas a poner en la práctica es cuando empiezas a aprender realmente en la vida. claro. Entonces, ahí durante 18 años yo tuve una experiencia inmensa y pensé, a través de esa compañía, con el esfuerzo de uno fue ascendiendo. Los beneficios eran grandísimos los que ya teníamos. Y decía yo, dejar esto. Y me quedaba yo viendo, no, no, yo no veo impedimento de dejar esto. Y así, entonces,
En la tarde, cuando regresé al trabajo, Soel y yo empezamos a preguntarnos, bueno, ahora que ya tenemos, dijéramos, el visto bueno para ir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, bueno, hay que empezar a dejar las cosas normalizadas y no irnos con ningún pendiente. Había seguros de vida, el colegio de los niños, donde Zoila daba clase en un instituto, en la empresa, yo tenía que informar y teníamos unos compromisos pendientes donde tú ibas a conseguir línea blanca para la casa, ropa, posibilidad de adquirir y después pagar. Entonces, a dejar todo terminado. Bien, ahora vamos a empezar y a la familia no le vamos a avisar enseguida porque si faltan 3 o 4 meses va a ser una situación tensa para ellos. Claro, Vamos a esperar, bueno, que sea un mes, arreglamos todo y avisarles ya cuando sea próxima la partida, ¿no? claro, Bien, cuando me llega el turno de avisar en la empresa, empiezan las situaciones que te voy a decir algo de lo que yo ahora he reflexionado y que gracias al mensaje hemos comprendido. En la vida del ser humano existen dos aspectos, pero no te das cuenta cuándo de esos dos aspectos lo estás viviendo. Uno se llama, es una palabra muy chiquita, pero muy poderosa, fe. Y hay lo que normalmente considera que es la fe racional. Y la otra es la fe vivencial. Esa es la que más compromete. Y hay otra palabra más grande, pero que está en función que si la vives, haces efectiva la fe. Eso es lo que he comprendido. Y esa palabra es obediencia. Cuando yo veo en la Biblia, porque la Biblia ahora, a través del mensaje, ya se profundiza más. Te veas como a Abraham, como a Moisés, no. Ves las actitudes que están en la Biblia y que las relacionas contigo. Si tú fuiste, como en el caso nuestro, en un momento determinado, cuando se nos llama a ir allá, hay que poner en práctica esas dos palabras, la fe y la obediencia. Y me acordaba yo del patriarca Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te daré. Para que yo pienso, la fe de Abraham se demostrara, tenía que obedecer, claro, porque si no obedece, esa fe queda trancada. Y claro. entonces, esas dos palabras son las que en un momento determinado te exigen vivirlas. Bien, entonces nosotros teníamos la motivación, teníamos como para poner en práctica esas dos palabras, sin saberlas todavía, hasta que llegara el momento. Cuando tengo que avisar a la empresa, ahí, ante la fe y la razón, Juan Pablo, gracias al mensaje, pudimos comprender aspectos de la evolución. Yo consideraba que la evolución era el comportamiento del ser humano en su desarrollo físico, nada más, en su desarrollo de crecimiento, que de repente veías a pequeño de la familia, pasan los años, oye, qué grandes,
estás. Era la evolución que yo veía, pero yo desconocía la evolución espiritual. Y esa es la que rige el comportamiento del ser humano. Cuando tú te vas a enfrentar con tu fe y le vas a decir a otro lo que quieres vivir, pero él se encuentra en un estado de evolución que es natural, él no te va a comprender. Él va a claro, pensar que lo que tú estás haciendo es una locura. Y entonces yo tenía que enfrentarme, dar a conocer en la fábrica lo que estábamos viviendo. Compañeros que desempeñamos la labor de los hornos eléctricos, éramos tres ingenieros. Llega el momento y les digo, oigan, yo les quiero dar una noticia porque es importante que lo sepan. Yo ya no voy a trabajar en la compañía. ¿Cómo? Sí, ya voy a dejar. ¿Y eso por qué? Le digo, pues es que tenemos unas inquietudes espirituales, Zoila y yo, y pensamos dejar la compañía para ir a Venezuela, donde sabemos que ahí vive un grupo de personas que tienen el mismo, reunidos en un mismo lugar para hacer vida lo que se ha estado recibiendo. Ah, pero te vas tú y Zoila nada más. No, nos vamos toda la familia. Toda la familia se va. ¿Y a qué vas? Me dicen. Le digo, bueno, lo que yo podía decir en ese momento, pero al mismo tiempo era un poco difícil explicarse. Digo, pues voy a vivir la negación propia. La negación, sí, digo, eh, no, no darle fuerte al egoísmo y demás. Oye, Medardo, pero, y además, te acaban de operar el año pasado, ¿en qué vas a trabajar? Le digo, yo no sé en qué voy a trabajar, pero sentimos el impulso de irnos. claro. Bueno, Medardo, si es la decisión de ustedes, dentro de unos 3 meses, porque yo pensaba, le digo a hacerle, yo tengo que avisar con cierta anticipación a la compañía por Claro, si tienen que poner alguna persona en el claro, en fin, no irme así, ya me voy. Bueno, claro, había un jefe eh, pues superior a nosotros tres que también tuve la necesidad de informarle. Lo mismo, era un italiano ya bastante de edad, con mucha experiencia. Cuando le di la noticia, él se quedó serio y me dice, ingeniero, de todos los ingenieros que hay aquí trabajando en la siderurgia, el que menos pensaba que se fuera era usted, ah, sí, por su situación, por su responsabilidad, por su seriedad, por las formas como ha sido conducido en la compañía. Bueno, pero se nos presenta esta necesidad, lo mismo, le expliqué bien, y le pedí yo autorización para ir a informar a la dirección de la empresa, al director, que ya no era el director que me había invitado a lo del Opus Dei. Hoy, con el director, según él, era ateo, como dicen, soy ateo, gracias a Dios, pero bueno, sí, así lo era él. Ya nos conocía muy bien a Zoila y a mí, a la familia. Cuando le doy la noticia, él se quedó un rato en silencio. Me dice, Medardo, pero nada más te vas tú y Zoila. Le digo, no, toda la familia. No decía nada. Al rato me dice, Medardo, yo los admiro por esa valentía, todo para irse allá. Bueno, sí es lo que estamos sintiendo. ¿Y, ¿y cuándo piensan irse?
dentro de unos 3 meses. Muy bien. Qué bueno que avisas con la anticipación. Prepara, nosotros prepararemos también todo lo necesario y bueno, que tengan éxito. Ya yo cumplí en cuanto a la compañía, Soy hizo lo mismo, se avisó en el colegio, en el seguro de vida, naturalmente, no querían aceptar que yo cancelara, pero ingeniero, ya usted está por terminar. No, señor, ya nos vamos. Nosotros tenemos fe en Dios, ya no vamos a necesitar el seguro. Pero bueno, todo, Juan Pablo, era es natural enfrentar a algo que uno no era comprendido. No era Claro, comprendido. Nos faltaba la familia. Pero claro. esperar el Te voy a interrumpir, tiempo que sabíamos que iba a haber. Medardo. ¿Sí? ¿Cómo no? Te voy a interrumpir. Estamos ya a unos minutos, 5 o 10 minutos, para que cierres esta primera parte de tu testimonio, de tu experiencia de vida. Lógicamente, pues vamos a cerrarla con, con el momento que ya la segunda parte, ya tu vivencia en la granja, al lado de Mimi, toda tu Es experiencia en la granja y tu regreso ya nuevamente aquí a Veracruz. Entonces, bueno, tienes esos minutitos para cerrar y ya dejarnos con esa inspiración para la próxima para semana, que ya va a ser ¿cómo tu no? llegada a la granja. A la granja. Muy bien. Llega el momento de avisar a la familia. Naturalmente, no es de agrado. No comprenden y lo más difícil fue cuando se lo di a conocer a mi madre. Me imagino. Ella nos decía, hijos, pero si van a un lugar donde no saben a dónde van, ¿por qué no te vas tú y Zoila y ven? Nosotros cuidamos a los hijos y una vez que ustedes vean que pueden irse todos, váyanse, pero no se vayan todos, déjenos a los hijos, ¿no, mamita? Ya decidimos que nos vamos todos. Bueno, era, Juan Carlos, te voy a decir algo, en esos momentos la razón de uno queda como bloqueada para no ser un motivo de oposición a lo que en la fe tú ya tienes dispuesto de vivir. Lo que los demás te decían que todos eran, la mayoría nos decían que era una locura lo que íbamos a hacer. Para ti no lo era así. Para ti era lo más indicado que tú tenías que vivir con toda la familia. Faltando pocos días, en la fábrica llega un ingeniero que nos conocía a Zoila y a mí, inclusive habíamos hecho viajes allá a Estados Unidos, y supo que nos íbamos, llega a mi oficina una mañana muy bravo, cierra la puerta, él era venezolano, y me dice, Medardo, tú no te das cuenta que allá en Venezuela no es como aquí en México. Si tú eres extranjero y no traes tus documentos, te van a separar, vas a tener problemas. ¿Y qué vas a decir? No, es que venimos para que nos lleve el Espíritu Santo. Se burlaba en cuanto a la situación que uno quería vivir. Claro. Dice, y además, vayan tú y Zoila, no se lleven a los hijos. Le digo, bueno, es que ya lo decidimos, ya Claro. nos vamos a ir, ya es una cosa que está por definirse. Ah, que eso es lo que hemos decidido, Zoila y yo. Bien, no te dije un detalle muy importante, que la empresa a donde yo estaba, todos los años mandaba representantes de la compañía
a congresos industriales siderúrgicos en diferentes partes del mundo, en Brasil, en Estados Unidos, Canadá, en Europa, y cada vez íbamos su grupo. A mí me tocó ir 2 veces, y esta última vez, estando en los recesos entre una y otra conferencia, se acerca un ingeniero que trabajaba en una compañía muy poderosa de fabricación de refractarios. Esa persona nos conocía y me dice lo siguiente, escucha bien, Medardo, cuando tú dejes de trabajar en TAMSA, nosotros te ofrecemos trabajo, te pagamos todo lo que tú pidas, nos encargamos de la educación de tus hijos. La compañía tiene empresas en diferentes partes, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, donde tú quieras trabajar, ahí te damos el trabajo. Ahora, la situación de médicos, doctores, hospitales, naturalmente eso ya está considerado. Habla con Zoila, porque también conocí a Zoila. Habla con Zoila y me avisas. Antes de yo ese congreso, Zoila y yo quedamos y me dice Zoila Medardo, porque ya habíamos hablado con Mimi. Cuando tú regreses de ese congreso, nos vamos a poner de acuerdo cuándo nos vamos. ¿Sabes lo que comprendí? Pero ya años después en Venezuela. Esa energía, así Sí, como la positiva y la negativa, está. Yo no había dicho todavía que nos íbamos. claro. Y hay el ofrecimiento. Entonces me acordé, si te postras ante mí, mira todo lo que te voy a dar. O sea, era como impedir el paso que ya habíamos decidido Zoila y yo. Fuera en un lugar ofreciéndome lo que yo quisiera con tal de impedir lo que ya habíamos decidido. Entonces, todo esto que te estoy contando es lo que va a ser como consecuencia en la hora de la partida. Y en la hora de la partida faltaba el último momento difícil. Y el momento difícil vino después, cuando nosotros, después de despedirnos de la familia, que esa despedida no era como la despedida donde hay música, como hay eso, era una despedida de seriedad, de no aceptación prácticamente por muchos, lo teníamos que dar el paso. Y le dije a un hermano, hermano, mira, la casa, véndela, alquílala, haz lo que tú quieras. Todos los muebles que están aquí, los que quieran, si tienen necesidad de más, úsenlos. Si tienen que dejarlo, hagan cuadros y demás. Y las personas dijeron, bueno, me das este cuadro, me das este, y empezaron a escoger cada uno. Ya, porque para nosotros eso quedaba, eso se dejaba, eso ya no era impedimento que se hiciera lo que en ese momento se sentía. Bien, eso fue el domingo 14. Todavía no habíamos sacado los pasaportes de los 5 hijos y lo íbamos a hacer el lunes. Fuimos el lunes, se hicieron los pasaportes, fuimos en la mañana, en la tarde al día siguiente íbamos a sacar la visa para Venezuela. Bueno, yo, como ya había viajado a muchas partes del mundo, yo sabía que esta operación era así, este rápido, este un día, estos mismos días, países no te pedían visa, en fin. Entonces, bueno, vamos el martes, nos la dan vamos en la mañana, nos dan en la tarde y el miércoles salimos para Venezuela. Así era el programa. Qué belleza. Naturalmente, cuando habíamos comprado el boleto, ya había yo llamado a Miguel Saturno, ya todo estaba listo para cuando tal Claro. fecha, tal hora, el vuelo tal y todo. Bien, vamos en la mañana a
el consulado venezolano o la embajada de Venezuela. Pero antes, fíjate lo que pasa. Yolanda, como ya había ido a Venezuela y había sabido los problemas que hay para tener la visa allá a las personas del extranjero, primero dan una visa de residente, que cada 15 días tienes que estar yendo tú a las oficinas a cambiar, o los que otros 15 días otra vez. Ahí está, Hijo, de residente, y eso es así casi 2 años. Entonces no, me dice, Medardo, cuando vayan a pedir la visa, no la pidas de residente, que no te la den de residente, sí, para que no tengas problemas allá, ya la pides una vez de residente. Bueno, llegamos a las oficinas, llenamos los papeles, visa de residente, todo. Estábamos, Zoila, los 5 hijos, Leonardo y Toña, que el patrimonio que iba por 15 días, entregamos los papeles, la señorita empieza, no señor, podemos dar la visa, pero ¿por qué? Porque usted está pidiendo visa de residente y lo que va a hacer es se va a ir a trabajar y lleva toda la familia. No, señorita, no es eso. Nosotros vamos a Venezuela una experiencia de vida. Vamos a hacer un estudio de la evolución del ser. No, señor, usted va a trabajar porque está pidiendo. Para ese estudio es una cosa más rápida, tener unos días ahí. Usted está pidiendo residencia, usted va a trabajar, así que no hay visa. Oiga, pero no puede ser. Dice, ¿y cuándo se van? Mañana. Mañana, fíjese menos. Además, tenemos mucho trabajo. Aquí tenemos ahorita un grupo de músicos, tenemos que hacer todo eso. Y yo estaba, cuando dijeron eso, Pablo, y yo sentí un balde de agua fría, haber dejado todo y de bloquearse de repente y quedarnos. Se acerca un señor de la dependencia de ahí. ¿Qué es lo que pasa? No, que este señor va a Venezuela con toda la familia y quiere visa de residente. Lo que pasa es que se va a ir a trabajar allá. No, señor, le explico también. Él se quedó pensando, dice, bueno, déjenme los papeles. Ya en la tarde vemos qué se puede hacer. Nos fuimos. En la tarde al regresar, yo no quería subir por la impresión que a lo mejor me da un infarto o lo que fuera. Y Leonardo dice, yo voy. Subió al rato, como a la media hora baja, corriendo, ya nos dieron la visa a todos, ya nos la dieron. Y a nosotros, por 15 días, bueno, estando allá, ah, veremos lo que pasa. Pero yo invito a la cena, pero vamos primero a la Basílica de Guadalupe a dar gracias. Y mañana temprano al aeropuerto. Hasta ahí fue el relax de una tensión de todo ese proceso de información para salir libres sin ningún condicionamiento, sin ningún pendiente y dirigirnos a lo que iba a ser la vida futura. Yo te quiero leer algo que después supe por qué hubo esa motivación. Pero un momento, no lo quiero decir, sino leerlo, ujú. porque solamente así podemos nosotros tener lo que se ha recibido. Mira, ahorita abrí y es aquí. Resulta que después de verlo, conserva en su interior. Nadie sabe, ni su familia, lo que había ciertas personas. Vamos, perdón que te interrumpa, Leonardo.
antes ella. estamos ya cerrando el programa. Te voy a pedir de favor que te concentres en ese último mensaje que nos vas a leer para cerrar el programa, por favor. Ajá, Listo. sí, sí, nada más cortito para que y pensaba que en ese retiro había cumplido lo que en ese momento necesitaba. Y donde vivía, el Señor le dice, supo ella que era, debía transmitirlo a las personas, que el Señor mismo podría mi camino. Así me dijo, tu posición ha de ser de una línea vertical que supone un estar en lo infinito para que de allí vierta alturas, sin distinción para ti, que eres el instrumento. Distinción que hace el Padre Eterno, que hago yo solamente. Sí, difícil posición, un extremo en el infinito y otro extremo en el vacío, sin ningún apoyo en la tierra, porque cualquier apoyo es un obstáculo que detendría la corneces a ninguna criatura. Es a mí a quien perteneces totalmente de mí, actuando a mi antojo y voluntad. El así mismo elijo. Esa corriente que dice aquí, ¿sabes cómo la recibimos? A ¿Cómo? través de los libros del mensaje. Nosotros sentíamos algo tan especial. No sabíamos quién era, no sabíamos dónde teníamos que ir. Esa es la corriente. Y esa corriente ha estado en todo el mundo. Y esa Claro, corriente, en las almas que estén abiertas, donde quiera que estén, testimonio lo doy porque sin conocer, sin saber, fuimos conducidos por ella. Eso es la parte antes de la partida, claro. como una gracia inmensa. Y sabes, ella nos decía, si tú perteneces, te mantienes fiel, eso llegará, tú no sabes a qué alma, a alguien que tú Claro, no conozcas, a tu familia, y efectivamente, después la familia recibió los frutos. claro, Gracias, así, no por mérito propio, sino por la misma gracia que se siguió derramando. Y hasta la así, fecha sigue siendo así. así es, así es. Fecha. Pues bellísimo, bellísimo, bellísimo esta primera parte tuya de esta experiencia de vida tuya. Apenas estamos, como dicen, en lo que son los motores para toda esa experiencia ya de vida directamente en la granja, en la vivencia con tu familia en la granja, junto a la mensajera, para quienes no la conocen, junto a Mimi, Josefina Chacín. Y bueno, pues todo lo que va a venir en esta segunda parte, en esta primera que ha sido extraordinaria, toda esa, Exactamente. toda esa comunicación tuya Eso de fue todo eso que vivieron una como familia impresión. y todos esos regalos, ¿verdad? Así es. No hay Pues bellísimo, mi querido. nada con qué puede uno agradecer, Juan Carlos. Nada. Así es, Es la vida, el corresponder a lo que se recibió. Nada más. así es, así es. Y hoy te toca pues dar testimonio, dar tu Entonces, experiencia de vida para tantas personas que, como bien dijiste hace un momento, que no sabes a quiénes van a llegar estas palabras tuyas, de todo eso que recibiste el día de hoy, de tantas bendiciones, de tantos milagros palpables en todo lo que ha sido tu, 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 tu convivencia y tu acercamiento con el mensaje a los hombres de la nueva tierra. Pues una vez más te agradezco y a quienes hoy nos escuchan esta entrevista que ella nos da la oportunidad
de llevar a cabo y con la presencia etérica, energética de Josefina Chacín Duchamp, que nos deja físicamente hace 17 años y hoy más que nunca, como bien lo digo siempre, presente en todas estas conversaciones. Pues eh, mi querido amigo, pues me da muchísimo gusto escucharte y estamos listos para la próxima semana. In Lakesh, querido Medardo, Así es. muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.